¿Qué tal? Muy buenas noches. De nuevo bienvenidos a este taller de historia. Ya estando en septiembre estamos más patrióticos que nunca, ¿verdad? Como que estamos así ya, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de algo muy patriótico, de la defensa que de la patria hizo Benito Juárez. Y vamos aquí a comentar algo muy interesante. Un saludo para todos, como hemos hecho cada semana. Para Monterrey, que hoy vamos a hablar en parte, una gran parte, sobre lo que pasó en Monterrey durante la llegada de Benito Juárez. Vamos también a ver la llegada de Maximiliano. Hoy iniciamos un nuevo tema, que aunque es continuación, pero debido a los acontecimientos, vamos a empezar una serie que se va a llamar El Imperio Juárez y el Imperio Maximiliano. ¿Okay? Porque ya vamos allá. Bueno. Dejamos los saludos a todos los compañeros de siempre, a Mazatlán, mi querido Mazatlán. Estuve allá hace unos años, ¿okay? Estuve visitando Mazatlán, bello Mazatlán, ¿okay? Tuve en ese entonces una reunión de facultades de Derecho hace algunos años allá, y muy atentos todos los mazatlecos. Les agradezco muchísimo todas sus atenciones de hace algún tiempo. Visité el puerto, muy bonito, visité ese malecón larguísimo que tienen, ¿okay? Tuve también la oportunidad de visitar, empezaba a convertirse en museo, una casa que para ustedes es muy famosa y para aquí también, porque de alguna manera estamos en lo mismo. Allá nació y aquí murió Pedro Infante. Entonces también un saludo para todos los de Mazatlán, un saludo también para Matamoros, para Villahermosa, para Cozumel, también Cozumel, que nos ha escrito mucho también, Playa del Carmen, y desde luego, para Yucatán. Yucatán, que es la sede del club, de nuestro club, Monteclub Yucatán, y a todos los amigos del club, ¿okay? Muchas gracias por verme, y extraño a todos presencialmente, pero pues estamos en esto, y lo más importante ahorita es cuidarse. Bien, vamos a iniciar entonces, y vamos a iniciar con el año 1864, mientras Maximiliano hacía esos compromisos de octubre del 63 a abril del 64, que es cuando partió rumbo al mar para venir a México. Vamos a ver entonces qué pasaba en ese periodo también con Benito Juárez. Vamos a enfocarlo de dos maneras, vamos a hacerlo paralelamente, lo que hacía Benito Juárez y lo que hacía Maximiliano. ¿Okay? Bien, Juárez estuvo en San Luis Potosí entre julio de 1863 y diciembre del mismo año. ¿Okay? Ahí estableció su gobierno, ahí dio disposiciones, y ahí se enteró de la entrada de los franceses, ahí se enteró de que los franceses pues habían dominado todo, ahí se enteró también que Forey había sido cambiado de mariscal en jefe y había mandado un nuevo mariscal. Fue muy importante, que fue el mariscal Aquiles Bazaine, ¿okay? El general Francisco Aquiles Bazaine, un hombre también grande, viejo, también héroe de las guerras de Crimea, de Indochina y todo eso, muy cercano, quizá más que Forey, muy cercano a Napoleón III. De hecho, nadie sabía que las instrucciones secretas de Napoleón era ser el observador, y aunque se iba a plegar al emperador Maximiliano, Bazaine tenía un contacto directo, un camino directo, un carril directo con Napoleón III. De hecho, Maximiliano iba a ser espiado, observado e informado de lo que hacía por conducto de Bazaine a Napoleón III. O sea, Bazaine va a ser realmente en un momento dado el poder detrás del poder. Sí, y lo peor, sin que lo sepa Maximiliano, porque él manejaba el ejército y él además va a tener ese contacto grueso. ¿Okay? Carlota, que era muy inteligente, Maximiliano no, pero Carlota sí, desde que lo conoció se va a dar cuenta de que Bazaine no era de fiar, no era leal a ellos, sino a Francia. ¿Okay? Pero todavía no ha llegado. Pero Juárez se entera de todo esto de San Luis Potosí. Está casi 6 meses de San Luis Potosí, pero cuando los franceses, ¿okay?, se acercan peligrosamente a San Luis Potosí, el propio gobernador alcalde le dice que es mejor que se vaya, ¿okay?, porque ya no es seguro. Aunque ha hecho trincheras, ya ha preparado muy bien para un ataque francés, si atacaban los franceses no había defensa posible. Juárez podía caer prisionero.
Y lo peor era que Juárez tenía a toda su familia con él ahí. Estaba Margarita Maza, estaban sus hijas, las 5 hijas, la grande que se acaba de casar con Pedro Santacilia, el cubano, que estaba también allá, sus hijos varones que eran los más chicos, Benito tenía como, que será como 10, 11 años, y Pepe, ¿okay?, que tenía como 6 o 7 años. Y además, ¿okay?, pues era todos los demás hijos los criaba, había mucho movimiento. Los ministros que acompañaban a Juárez, estaba Guillermo Prieto, estaba Sebastián Lerdo de Tejada, estaba José María Iglesias, estaba Manuel María Zamacona, estaba Manuel Doblado, estaba Francisco Zarco, que era un gran periodista, director y creador del periódico El Siglo XIX, muy importante, un periódico muy crítico liberal. O sea, todavía el gobierno estaba más o menos grande. Conforme se fue alejando de México, muchos van desertando. Al final de cuentas, cuando llega a la frontera norte, solamente era él y 3 más. Pero en ese momento eran bastantes. Entonces, alcalde les dice, creo que lo mejor es que se retiren más hacia allá, más hacia Durán, porque es tan por acá. O sea, la cosa está fea, más hacia allá. Y entonces, en diciembre del 63, ¿okay?, Juárez se va a ir, pero no a Durango, sino pretende irse hacia el emporio, aunque no era como lo oyes, de Santiago Vidaurri, hacia las tierras norteñas de Monte Coahuila y Nuevo León. En el norte, como buenos norteños, los gobernadores eran a su vez caciques, y especialmente había 2 caciques muy fuertes en esa época en el norte. Santiago Vidaurri, que era gobernador de Nuevo León y Coahuila. Coahuila estaba unido a Nuevo León en ese entonces, ¿okay?, y era el gobernador Luis Terrazas, en Chihuahua. El carácter norteño se había fogueado y formado desde antes de Juárez por varias cuestiones principalmente geográficas. La tierra era una tierra desértica, y los indios, que no eran como los indios de México para abajo, eran otro tipo de indios a los que los mismos caciques como Vidaurri o como Luis Terrazas en las cartas que hay, los llamaban los indios bárbaros o los indios salvajes. Es interesante ver que la gente del siglo XIX, mexicanos ya no españoles, se expresaban mucho más despectivamente del indígena que los mismos españoles. Bueno, aquí en Yucatán, ¿okay?, cuando vino la guerra de castas, poquito antes de esto de Juárez que les cuento, también los autores como Eligio Ancona, como Crescencio Carrillo Ancona, hablan de los indios salvajes e indios bárbaros, y de hecho no tienen empacho en decir que había que exterminarlos, porque eran un problema para la civilización. Estamos hablando del siglo XIX. Fíjense cómo son las cosas. Los mexicanos, llámese chihuahuenses, llámese neolonenses, coahuilenses o yucatecos, pensaban en un exterminio del indígena, cosa que los españoles no. Y luego decimos que los españoles son malditos, ¿qué pasó ahí? Bueno, eso solamente es un comentario como para ponerse a pensar. Bueno, entonces Juárez se dirige definitivamente rumbo a Monterrey. Quiere ir hacia al feudo de Santiago Vidaurri. Y bien, ¿y quién era este señor Santiago Vidaurri? ¿Okay? Un cacique neolonés que había, impuesto su orden, sus leyes y su civilización con un grupo de norteños muy leales a él, ¿okay?, y habían hecho de Monterrey un centro norteño. No era el Monterrey que es hoy, quede claro, ¿okay?, era una ranchería grande, bastante grande, pero no era hoy el Monterrey de hoy. El Monterrey que vemos hoy industrializado, una ciudad modernísima, va a crearse hasta el Porfiriato, y principalmente con Bernardo Reyes, otro gobernador importante, pero eso ya fue muy en la época de Porfirio Díaz. Pero en ese momento Monterrey era importante por su cercanía con la frontera, y por el carácter que los norteños, los regiomontanos, por ese entonces regiocoahuilenses, perdón, neolo-coahuilenses,
¿okay? Tenían, ¿okay? Y Vidaurri desde hacía años había demostrado una convicción liberal a prueba de mancha. Tan es así que durante la Guerra de Reforma los conservadores nunca pudieron entrar definitivamente al territorio de Nuevo León, porque Vidaurri los detuvo. Mejía, que era un conservador, lo más que llegó fue de al lado, a Tamaulipas, pero no llegó realmente a lo que era el territorio, porque Vidaurri lo detenía a toda costa. Por eso Juárez tenía confianza. Segundo, Vidaurri le había mandado durante la Guerra de Reforma muchas cartas a Benito Juárez, diciéndole que el norte estaba leal a la causa liberal. Eso fue durante la Guerra de Reforma, estamos hablando del 64, que ya es enero del 64, y la Guerra de Reforma, acuérdense que fue del 57 al 60, entonces estamos hablando de que ya tenía unos 5 o 6 años esto, quizá un poco más, ¿ok? Y le decía que si en un momento dado veía peligroso que su familia estuviera con él en Veracruz, porque Juárez estaba en Veracruz y estaba con la familia, que mandara a la familia a Monterrey, que él la protegería con su vida. Y aparentemente no mentía Vidaurri, o sea, tenía esa convicción. Pero, los peros que nunca faltan en la historia, las cosas, y en política más, cambian. En este momento, la intervención francesa estaba en el centro oriente occidente de México. ¿Ok? Estaba ahí. Y se estaba yendo hacia el norte, pero porque estaban persiguiendo a Juárez. Que quede claro. Entonces, cuando Juárez sale de San Luis y se va hacia ahí, hacia el norte, y detrás están los franceses, eso ya no le gusta a Vidaurri. Porque él siente, y no solamente él, también los norteños de Monterrey sienten que Juárez va a traer la guerra. Cuando empezaba Monterrey a eliminar a todos los indígenas salvajes, como les decían ellos, y empezaban ellos a formar un gobierno estable, ya no había guerra por ahí, más que con los indios. Entonces Juárez traía la guerra y traía a los franceses. Entonces a Vidaurri no le hace ninguna gracia ya que Juárez se vaya a instalar a Monterrey, porque Juárez le avisa de que él va a ir a Monterrey. Y entonces Vidaurri, aquí empiezan los problemas, de veras que, y una vez más, Dios va a demostrar que era juarista y no vidaurrista. Vidaurri le escribe una carta, donde, y no una, varias, donde le dice de que qué bueno que va a llegar allá, pero que ahorita no lo puede recibir, que se espere un tiempo, que hay mucho problema, y Juárez se va a dar cuenta que Vidaurri le está dando largas. Juárez no era ningún ñoño, Juárez era inteligentísimo, muy, o sea, por eso también es otra diferencia enorme, ¿no? Juárez contra Maximiliano, porque no tenía nada que hacer con respecto a Juárez. El mismo Edgar Conde Corti, el autor de Maximiliano y Carlota en alemán, luego traducido al español, es el librote que existe hasta hoy. ¿Okay? Él no es nada juarista, lo pueden leer, para nada es juarista, pero él reconoce, hay una parte que dice, Juárez era uno de esos individuos indígenas de una inteligencia poco común a nivel mundial. Era un tipo que nació político, fue político, actuó político y murió político. E hizo la política su forma de vida, hasta de su forma personal de vida. Entonces tenía un colmillote que retorcía de aquí de Mérida donde estamos hasta Monterrey, así, o sea, un colmillote tremendo. Y se dio cuenta de que Vidaurri estaba de lado, no quería que vaya. Entonces dice, bueno, si yo tengo que ir, oiga usted, dice, yo soy el presidente de la República. Y otra cosa que se da cuenta Juárez, que en las cartas que le mandaba Vidaurri hablaba, es que mi estado no puede recibir eso, mi estado. Como la quinta carta que le manda así, Juárez ya se empieza a molestar, porque si hubo alguien que le hizo perder la paciencia a Juárez, cosa que lo vemos nosotros, y así era en verdad, como muy impasible, de hecho esta hay una obra que se llama Juárez el Impasible, fue Vidaurri. Vidaurri le hizo perder los estribos, e inclusive lo hizo enfermar.
Entonces Juárez se da cuenta, entonces le contesta, señor don Santiago, le dice, okay, usted habla de su estado, ¿de cuándo acá usted es el dueño de Nuevo León y Coahuila? Muéstreme los títulos de propiedad y exhíbamelos, porque Nuevo León y Coahuila son entidades federativas de la República Mexicana. Y el presidente es la autoridad nacional y federal, y hacia allá voy. Por lo tanto, eso de su estado, okay, es un sofisma. Ya le contestó molesto Juárez. Vidaurri le conoce. Como gobernador que soy, he cuidado, y le repite, porque el otro, hay que reconocer que los dos eran inteligentes, más Juárez, los dos eran inteligentes, y como dice el maestro Fuentes Mares, los dos eran dos cabezas duras. Me monté en mi macho y a ver qué macho cae primero. Y le dice, pues señor, no te daré los títulos de propiedad, pero como gobernador puedo hablar de mi estado. Y yo tengo que defender a mi población, ¿sí le dice? A mi población y a mi estado. Y usted lamentablemente no ha podido defender ni a la Ciudad de México. Y detrás de usted viene cerca de 20,000 soldados franceses que van a causar horrores en mi estado, que apenas está saliendo de los horrores de la guerra contra los salvajes. Pues Juárez ya está que se lo lleva la trampa. Todo esto estaba pasando entre enero y marzo, cuando Maximiliano estaba ya con el Papa y con Napoleón haciendo el tratado y todo lo demás. ¿Okay? Bueno, señor Vidaurri, prepárelo todo, porque estoy enviando al general Manuel Doblado con una escolta de 200 hombres que habían logrado salvar Doblado de la derrota de Guanajuato, ¿okay? Para que se hagan los honores del presidente, porque el que llega es el presidente de la República y usted es un gobernador de una entidad federativa. Y le contesta Vidaurri, señor, le aconsejo que no mande a nadie, ¿okay? La población está tranquila y pacífica y solo su presencia a varios kilómetros de acá causa tensión. Yo le aconsejo que espere unas semanas y yo le avisaré cuando pueda entrar. Bueno, me está poniendo condiciones. Pues, ¿qué le pasa a ese ranchero? A ese norteñote. De ninguna manera, yo voy porque voy. Doblado, tú vas. Tú vas, te posesionas de los lugares importantes de Monterrey. No te importa lo que diga el gobernador, ¿okay? Y ya que estés allá, con los soldados puestos para recibirlo como se recibe un presidente, me avisas para que yo vaya, junto con toda mi gente. Está bueno, señor. Pues se va Doblado y efectivamente llega a Monterrey. Entra ante el disgusto de Monterrey. Digo, ante el disgusto de Santiago Vidaurri. Y entonces cuando entra, Vidaurri, que no era nada tonto, ya sabía que venía Doblado. Pero Vidaurri, repito, tenía a sus allegados. Muchos dicen que porque había sembrado una especie de régimen de terror y todos le tenían miedo. Sea como sea, tenía a sus leales. Y entonces, cuando llega Doblado y llega con cañones y todo para recibir a Benito Juárez, ¿okay? Y con armamentos, el grupo de Santiago Vidaurri, ¿okay? Confisca los cañones y confisca las armas, ¿okay? Y desarma a la escoltita que llevó Doblado. Y le dice a Doblado, vuelve a decir al presidente que yo ya confisqué eso. A ver si ahora sí quiere venir. Y toma Dogo. O sea, definitivamente ya quedaba sin... Vidaurri se tomaba el descaro de quitar al presidente la escolta que lo iba a recibir. Y llega Doblado y dice, señor, está muy loco el gobernador de Nuevo León. Está loquísimo. Hay que tener mucho cuidado porque ya nos confiscó. ¿Cómo que sí, nos confiscó? Y lo peor del caso, ¿okay? Con nuestros juegos cañones nos puede bombardear si entramos. Entonces Juárez ya estaba que se lo llevaba, ya estaba ya tenía colitis, ya no podía más. ¿Pero cómo los confiscó? Los confiscó, señor presidente. Los confiscó. Y lo malo es que, aunque no lo digo, pero es capaz de bombardearlos. Porque si es capaz de esto, a mí mismo, yo, secretario de guerra, porque Doblado era el secretario de guerra en ese momento, ¿okay? Temporal, ¿no? No me hizo caso y me lo quitó. ¿Y por qué te dejaste? Porque no pude, pues, los soldados de él. Entonces Juárez ya. Y le vuelve a mandar Vidaurri. Señor gobernador, le exijo, ¿okay?, que con los cañones que usted confiscó, reciba al presidente de la República. ¿Okay? Porque lo que hizo es una ofensa
para la investidura presidencial. Voy a entrar porque voy a entrar. Entonces Vidaurri ya le dice, señor, no le garantizo su seguridad. La gente está muy disgustada por su entrada, porque mientras usted esté por acá, los franceses se acercan cada más. Por lo tanto, si usted viene, no le garantizo que sea bien recibido. O sea, era una amenaza, como dice Fuentes Mares. Le estaba diciendo, si viene yo te bombardeo. Fíjense con qué terminó la amistad. Entonces Juárez así, pues ahora van a ver lo que es bueno. Entro porque entro, acomodé lugar. Entonces Juárez se instala en Saltillo, que en ese entonces no era Saltillo, era El Saltillo. Y ahí Juárez da un decreto, el decreto de separación de Coahuila y Nuevo León. Le quita a Vidaurri el estado de Coahuila. Un decreto. Juárez era muy afecto a crear estados, para debilitar algún otro estado que no le era leal. Juárez creaba otro, y algo por el estilo, para los que no saben mucho de la historia de por acá, algo por el estilo pasó con Yucatán. Juárez creó Campeche para debilitar a Yucatán, porque Yucatán no era juarista. Nada más que fue un poquito antes. Primero creó Campeche y luego creó Coahuila. Entonces, esto molesta a Vidaurri. Entonces se prepara. Así, pues ahora si entra este señor aquí, sí lo vamos a bombardear. Entonces ya vienen las amenazas. Y es cuando Guillermo Prieto le dice a Juárez, Benito, ¿vas a permitir que te amenace un gobernador? Le dice Juárez, si entramos nos van a bombardear. Y él se quedó con todo. Pero yo ya le quité esto, por eso está así molesto. Pues sí, ya se lo quitaste. Pero aquí el Saltillo es pueblo. Tenemos que llegar a Monterrey. Además tenemos que ir a una elección. El pueblo de Monterrey tiene que ver quién es el presidente. Si no van a decir que están en manos de un cacique. Hay que entrar. Mientras se definía entrar o no entrar, pocos saben que Juárez recibe en el Saltillo a un personaje al que trató, que solamente supieron esta entrevista, Guillermo Prieto y Sebastián Lerdo Tejada, ni siquiera José María Iglesias, que estaba planeando un decreto para confiscarle ahora a Vidaurri la renta de las aduanas que tenía. Este personaje era un gringo, un tal Jacobo Liz. Y ahí les va. Esto está muy oculto porque como esta etapa Juárez se portó bastante bien, esto tratan de ocultarlo. Inclusive, todavía después, cuando el diputado alcalde, precisamente el mismo que había sido antes gobernador, años después, se para en la tribuna del Congreso de la Unión y dice que hay que juzgar a Juárez por traidor. ¿Por qué? ¿Qué hace? Este Jacobo Liz era un sureño. Estamos hablando de febrero más o menos del 64. En febrero del 64, la guerra civil norteamericana estaba en su apogeo. Estaban parejos norte y sur. Y este sureño, llamado Jacobo P. List, parece que venía en forma personal, sin ningún documento que lo acredite, pero según la historia y según, sobre todo, lo que se ha estudiado específicamente los documentos del archivo de Benito Juárez, era como representante personal extraoficial de Jefferson Davis, que era el llamado presidente de los Confederados. Y venía a ofrecerle a Juárez dinero a cambio de lo que siempre quisieron los norteamericanos: la Baja California. Querían ellos que se les vendiera la Baja California, pero manejan el concepto de venta, que se les permita que cerca de 500 familias americanas vayan a poblar Baja California. O sea, era el gancho, hacer como en Texas: permíteme que yo entre, te pago una lana, y ya que yo entre, por naturaleza misma, como pasó en Texas, se vuelve americano el territorio.
y no va a quedar más remedio que reconocerlo. No era una venta, pero era como era algo disfrazado. Y Juárez acepta, porque está el documento de aceptación. El documento donde acepta, permite la entrada de esas 500 familias para que vayan a poblar Baja California. En Saltillo lo hizo con Jacobo P. Liz, se escribe Les. Esto era otra, pero realmente, o sea, ni Santana cometió tantas cosas de estas jóvenes. Bueno, ¿cómo es que no se sabe? Ay, que hemos dicho siempre, que Dios era juarista y fue juarista durante toda la vida terrenal de Juárez. Lo salvó de esto, porque tampoco se cumple, a pesar que ahí está arriba el benemérito. ¿Por qué no se cumple? Porque pierde el sur. Así de simple. Porque al año siguiente pierde el sur y ya no da tiempo a que pase todo esto, a que vayan las familias, que se puedan, a que hagan sus comunidades. Ya no da tiempo. Y de nuevo, don Benito Pablo Juárez García se salva de pasar a la historia como un traidor. Así de super mega juarista era Dios. He conocido gente que admira hasta la locura a muchos personajes, a Napoleón, o artistas, Justin Bieber en su época, Pedro Infante, pero ya el consentido del arcano, o sea, pues era Dios. O sea, digo, era Juárez. O sea, y todavía falta, ¿eh? Bueno, pues que esto es lo último. Ahí sigue más. Todavía la mata va a seguir dando y Dios lo va a seguir ayudando. Porque es ilógico todo lo que va a pasar. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Okay? Pues que después de esto, estas dimes y diretes, Juárez decide a ver qué pasa y quizá con la idea de que sus amigos, ahora sureños y no norteños, lo iban a defender, Juárez sí entra a Monterrey. Entramos, pero es que es peligroso, entramos. Solo tenemos 100 soldados, la escolta particular de usted, el capitán Azcárate, pues vamos a entrar. El pueblo de Monterrey tiene que ver que el presidente no es ningún cobarde. Y dejando en el Saltillo a su esposa y a su familia, entra Juárez con sus ministros, que para este momento ya solo le quedaban Prieto, Sebastián Lerdo Tejada, José María Iglesias, porque Zarco y Zamacona se habían pelado. Y Doblado, había pedido permiso para armar un ejército para detener a los franceses en Matehuala, o sea, en población de Guatemala, ya por decirlo, para que no llegaran hasta Monterrey, porque no había más. Ver qué podía hacer para detener a los franceses. Entonces solo quedaban pues Juárez, Prieto, Lerdo e Iglesias y su comitiva. Pues entramos y entran. Cuando Vidaurri ve que están entrando, él con toda su gente se acuartela en un lugar de Monterrey que se llama la Ciudadela. Y ahí se ponen, con sus cañones y con todo. Y los dejan entrar. Monterrey era una ciudad fantasma. Nadie sale a recibir a Juárez. Nadie, ni siquiera por cortesía. Nadie. Esto está ocurriendo finales de febrero, quizá, principios de marzo del 64, 1864. ¿Okay? Ya con el hígado hasta aquí de Benito Juárez, el hígado hasta acá de Benito Juárez, ¿okay? De ver que además llegaba y le hacían el feo. O sea, lo ninguneaban. Nadie se ha recibido. Las ciudades vacías, desiertas, todo dado en la torre, o sea, abandonado. Y Juárez logra llegar al centro de Monterrey y se posesiona de lo que viene siendo el antiguo Palacio de Gobierno. Ya no estaba Vidaurri, estaba en la Ciudadela, ¿okay? Que era una posesión. ¿Okay? Y ahí Juárez se reúne y dice, bueno, ¿dónde están todos aquí? Pues están escondidos. ¿Pero escondidos de quién? Pues aparentemente están haciéndole la ley del hielo, están con el gobernador. ¿Pero cómo va a ser? En eso le informan a Juárez de que hay un propio que de parte del gobernador Vidaurri quiere hablar con él. Prieto le dice, no lo recibas, Benito,
Tú no vas a recibir a un criado de quinta. Que venga el gobernador a hablar contigo, que venga. Sin embargo, otros como Iglesias pensaban, yo pido al presidente que lo reciba. Hay que saber qué piensa el loco de Vidaurri. Porque definitivamente, o sea, si lo despedimos, Vidaurri no va a venir, está montado en su machote, no va a venir. Se siente fuerte contra nosotros, y la verdad lo era. Inclusive Lerdo, que era muy nervioso, era el único solterón, fumaba puros a cada rato. Lerdo decía, nos vayan a atacar, nos vayan a atacar, estamos preparados, no nos vayan a atacar, porque tenían miedo. Juárez seguramente igual lo tenía, pero mostraba más la calma. Después de una discusión enorme que se da entre los mismos ministros, se recibe al tipo. Que según se dice, según cuenta Fuentes Mares, que fue precisamente, aunque no es de Monterrey, no es regiomontano, ya murió, chihuahuense, fue rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nos cuenta que era un tipo vestido así, visten los norteños, o sea, inclusive mandó quizá al más furris Vidaurri para demostrar que Juárez era cualquier cosa. Y le dice, señor, el señor gobernador dice que no lo va a recibir. Juárez sentado, no lo va a recibir, y que tiene todo a su favor. El general Quiroga está rodeando las principales posiciones de la ciudad de Monterrey, y que si usted no sale de Monterrey o los franceses se empiezan a divisar por el territorio, usted será expulsado por la fuerza de Monterrey. Entonces, ¿cuál es que? Estaban amenazando, Entonces se acerca Guillermo Prieto, que era igual, le dice, ¿está usted amenazando al presidente de la República? Y le contesta el criadito, solo son mis órdenes. Entonces es usted un buen recipiente de órdenes. Y dice Juárez, voy a hacer caso omiso a lo que se me acaba de decir. Quiero hablar con el gobernador. Si el gobernador no se presenta, yo no salgo. Y si él me ataca, estoy consciente que tiene la ventaja, pero si me ataca, sería una traición. Y los franceses, cuando oigan ese ataque, no van a respetar que sea Vidaurri o que sea yo, ellos van a tomar Monterrey. Así que quiero una plática con el gobernador. Pues se lo voy a decir, señor, pero él no quiere. Entonces ya muy molesto, el guarura de Juárez, el capitán Juan Francisco Azcárate, lo levanta aquí de la cabeza, tome su sombrero, váyase, y dígaselo al gobernador ese. Entonces estaban muy tensos. Como a las 4 horas vuelve el tipo y le dice, el gobernador acepta una entrevista. Vaya hombre, dice, hasta que por fin acepta, el rey de Monterrey, dice, por fin lo acepta. Sí, pero con condiciones. Ya los ministros ya se empiezan a molestar. ¿Cómo que condiciones? ¿Cómo que condiciones? Benito le decía, Benito, no puedes seguir aceptando, es una humillación esto. Vidaurri nos está humillando públicamente ante su propia gente. No puedes aceptar. Juárez, que nunca perdió la paciencia, pero que la música tenía por dentro, porque estaba solamente porque era muy decente, pero estaba auténticamente, como dicen hoy en día, mentando, ya saben qué. Porque no le están haciendo las cosas bien. Pues, ¿qué condiciones son? Realmente es una condición. Que toda su escolta personal salga de Monterrey rumbo al Saltillo y solo quede usted y 3 o 4 colaboradores para la entrevista. La cara, sobre todo de Lerdo, que tiene su pulo, se le cae el pulo. Y dice Prieto, es una trampa. Sin escolta, somos unos pececitos para el gobernador. Esas son mis instrucciones. Ya querían golpe, darle un merecido a ese enviado. Y Juárez se pasea como era muy su costumbre. Juárez, según cuentan, tenía 2 costumbres cuando pensaba las cosas rápido. Ponía las manos para atrás, caminaba,
o se ponía las manos también para atrás, pero más que como agarramos en los riñones, a lo mejor tenía piedras, caminaba. Y después de unos minutos de caminar, Juárez dice, está bien, acepto las condiciones. Dije Prieto, que era muy su amigo, pero Benito, ¿vas a ceder? Nos quedamos solos y además vas a darle gusto a este desgraciado. Guillermo le dice, es la única manera de hablar con un loco. Pero precisamente por eso, porque está loco, nos puede hacer cualquier cosa. Juárez dice, acepto la condición, pero mi escolta particular, el capitán Azcárate, el teniente Cruces, y había otro que no recuerdo su nombre, ¿okay? Eran dos que eran los que custodiaban directamente a Juárez, se quedan con mi carruaje. Está bien. Váyase y dígaselo al gobernador Vidaurri. Y se va. Inmediatamente, el capitán Azcárate dice, señor, yo creo que hay que preparar el carruaje, prepara todo porque esto puede terminar mal. Vidaurri está en su feudo, estamos en Monterrey, que es la ciudad que él domina totalmente, y puede hacer lo que se le pegue a su gana. Así que cualquier cosa, tengamos el carruaje a mano, para yo lo protejo, yo lo cubro, lo meto al carruaje y jalamos hacia el Saltillo. Ojalá no haya necesidad, capitán. Ojalá. Y efectivamente, a los 2 días se le informa a Juárez que Vidaurri a las 3 de la tarde iría a entrevistarse con él ahí, en el lugar donde estaba Juárez, en ese palacio. Ya habían preparado el carruaje, todo, inclusive el capitán Azcárate le dio al Lerdo, a Iglesias y a Prieto una pistola. Juárez no quiso, una pistola, jamás en su vida había usado una. Lo metieron acá porque tenían temor de que algo pasara. Y a las 3 de la tarde a lo lejos se oyen gritos. ¡Ah! Y como disparos al aire. ¡Bam, bam, bam! ¡Yeah! Y cuando se van acercando esos gritos, se va oyendo más claramente lo que gritaban. ¡Viva Vidaurri! ¡Viva el gobernador! ¡Viva Monterrey! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva Burra Bravo! Y en medio de toda esa aclamación, con un montonal de gente, venía el gobernador Santiago Vidaurri y a su lado su hijo mayor. Entran como Pedro por su casa, pues, los que salen de allá, la confiancita que tienen todos, entran, Juárez se encontraba pegado junto a la puerta, en un lugar donde el capitán les dijo, aquí nos vamos a entrevistar, no en el escritorio, no en el segundo piso, porque si se arma la gorda, hay que salir huyendo. Y ese es el camino más fácil para entrar al carruaje. Y entonces llega Vidaurri, y debió haber sido de antología este encuentro. De antología, como seguramente lo fue el encuentro de Cortés y Moctezuma. De antología, como habrá sido el encuentro entre Iturbide y Vicente Guerrero. Este debió haber sido de antología. Porque entonces se quedan frente a frente, parados, el gobernador todopoderoso, el cacique de Nuevo León, Santiago Vidaurri. Y enfrente a él, chaparrito, bajito, pues obviamente así el chaparro bajo, pues totalmente indígena, muy elegante, como siempre lo hemos visto en las fotos, Benito Juárez. Y se encontraron. Se miran frente a frente, y según Guillermo Prieto, que fue testigo presencial y nos hace esta historia en sus memorias de mis tiempos, de más de, son como 15 tomos, dice que Vidaurri lo primero que dijo al ver a Juárez después de unos segundos de verse, ninguno habló, que Vidaurri se voltea y le dice a su hijo, hijo, mira, este es Juárez. Y el hijo, no dice más, porque Juárez habla. Dice, señor Vidaurri, hasta este momento su conducta ha sido muy sospechosa y muy tirante. Por lo tanto, le exijo que devuelva los cañones y rifles confiscados. Vidaurri contesta, según Prieto, exigir, señor Juárez. Usted no está en condiciones de exigir nada. Es una concesión que yo hago de entrevistarme con usted. Porque usted, si no ha sabido defender la Ciudad de México, ¿cómo se atreve a venir a tratar de defender mi territorio? Y entonces Juárez le contesta,
En primer lugar, eso de no saber defender la Ciudad de México está por verse. Y en segundo, no se ha dicho la última palabra. Aclaro, este no es su territorio, es una entidad federativa que le pertenece a la República Mexicana. Y el representante por el voto libre de los pueblos, ¿okay?, soy yo, que soy la autoridad federal y general. Y usted se está negando a obedecer lo que le dice la autoridad federal. Y le dice, y me seguiré negando, porque mientras esa autoridad federal no haya demostrado autoridad, para mí, usted es cualquier cosa. Dice, hasta entonces, digo, esas palabras lo pueden calificar de traidor, señor Vidaurri. Y entonces Vidaurri se molesta. Traidor es una palabra muy fuerte para mí, pues es la única que se me ocurre decir a un hombre tan soberbio como usted. O sea, estuvo fuerte. Entonces Vidaurri dice, esta entrevista fue un error. Nunca debimos haber venido. Vámonos, hijo. ¿Ok? Si usted, y le da la espalda a Juárez, ¿eh? Entonces Juárez dice, no me va a quedar más remedio que considerarlo un traidor y un enemigo de México. Y entonces cuando se voltea Vidaurri, uno de sus guaruras de Vidaurri saca una pistola y dice, acabemos de una vez. Juárez se asusta, pero los guaruras lo defienden. Y entonces se arma una especie de medio trifulca allá, en donde los guaruras abrazan a Juárez. Lerdo, Prieto, Iglesias corrieron, habla como alma que lleva el diablo, lo conducen a su carruaje, ¿okay? Y detrás Vidaurri, ¡bam, bam, bam!, disparándole. Cuando se suben al carruaje, el carruaje jala, ¿okay?, jala para tratar de salir de Monterrey, y le disparan. El general Quiroga, ¡pam, pam!, disparándole. Es más, se dice que una bala atravesó el techo del carruaje de Benito Juárez, ¿okay? Si es así, hay que verlo en Chapultepec, donde está el carruaje de Benito Juárez, ¿ok? Y Juárez tiene que salir de Monterrey, pero no le pasa nada. De nuevo, Dios era juarista. Se salva de Benito Juárez, ¿ok? Y corren hacia Saltillo otra vez, ¿ok? El triunfo en apariencia era de Vidaurri. Juárez llega a Saltillo, donde cuenta Prieto que allá Juárez vomita, tenía el estómago revuelto, ¿okay?, y que inclusive 2 días se enferma. Cosa rarísima en él. Fue la única vez que se enfermó, que se sepa que se enfermó en todos los años que estuvo peregrinando con el carruaje. Estaba hecho, o sea, no podía creer de que Vidaurri, que antes era su gran amigo, que te cuidó a tu esposa y no sé qué, no sé cuánto, ahora los haya sacado. Eso fue, los expulsó de Monterrey. Vidaurri se los expulsó. Se fueron. Pero Juárez, una vez después de que pasa el trago amargo, de que ya le dejó de doler la cabeza, el cuerpo, tomó todo lo que tenía que tomar, entonces Juárez contraataca. Y entonces Juárez da un decreto donde todas las aduanas donde le entraba dinero a Vidaurri las va a controlar ahora directamente el gobierno federal, ¿okay? Y le mandaba información a todos los fuertes vecinos para que ya no trataran nada con las autoridades estatales de Vidaurri. Eso fue. Y el segundo decreto, ese fue el terrible, declara a Vidaurri, en base a la ley del 25 de enero de 1862, traidor a la patria. Declara a Vidaurri traidor. Y como traidor, implicaba que si te agarro, te fusilo. Así de simple. La cosa ya cambia el panorama. Entonces Vidaurri, condenado indio, me está declarando traidor, y ahí vienen los franceses, ¿okay? Y por un lado venía Mejía, y por el otro Manuel Doblado, en su último momento de brillantez, logra hacer un ejército de puro guerrillero y de algunos otros soldados que habían escondido por allá. Había logrado hacer un grupo como de cerca de 10,000 soldados, ¿okay?, para enfrentar a los franceses en Matehuala. Tenía muchas posibilidades de ganar,
y si ganaba, iba a venir con el refuerzo a Juárez. Entonces ya con refuerzos, ahora sí, a Vidaurri se le hacía así, ¿ve? Porque si lo agarraban, el indio lo iba a fusilar. Y mientras son peras y son manzanas, y ya declarado traidor, y como si fuera otro, entonces Vidaurri decide huir, cruza la frontera hacia Texas, se va a expatriar a Texas, ¿okay? En Texas, ¿okay?, recibe varias cartas del mariscal Bazaine, que ya sabía todo este relajote, porque Bazaine, les dije hace un momento, que eran los ojos y oídos de Napoleón. Y entonces le ofrece, ¿okay?, un puesto en el futuro imperio Maximiliano. Vidaurri no quiere al principio aceptar, no quiere aceptar, pero como ve las cosas que se están dando, y había ya abandonado porque tenía temor de que ganara doblado en Matehuala, Vidaurri al final de cuentas acepta la propuesta de Bazaine y se pasa al imperio. La vida da muchas vueltas. El otrora cacique de Nuevo León, el gobernador Santiago Vidaurri, que pasó a la historia como un traidor. Hay que estudiarlo y reestudiarlo, porque realmente hizo cosas muy buenas por Monterrey, sobre todo cuando Monterrey aún no era Monterrey como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, al final se equivocó. Se pasa al imperio, quizá creyendo que al fin de cuentas iba a ganar, y como ustedes ya saben, pues al final de cuentas, años después, el imperio cae. Y para cerrar, aunque me voy a brincar unos años nomás para cerrar al personaje, no a los acontecimientos, sino al personaje, al final del imperio, ¿okay?, es Santiago Vidaurri, junto con el general Orán y junto con el padre Fischer, que defienden la Ciudad de México del ataque de Porfirio Díaz cuando ya Maximiliano ha sido fusilado años después. Cuando Porfirio Díaz entra a la Ciudad de México triunfante, ¿okay?, captura a don Santiago Vidaurri. Años después de esto, 3 años después de esto. Y como ya era declarado traidor, Porfirio Díaz, sin tentarse el corazón, allá en la plaza de Santo Domingo, junto a la iglesia de Santo Domingo, allá por está la SEP, ¿okay?, donde está doña Josefa sentada en una silla, allá en esa plazoleta, donde están todos los que venden todas las cosas así, los que dan hasta títulos de la UNAM, que venden toda esa parte de Santo Domingo, ¿okay?, allá en esa plaza, Porfirio Díaz ordena fusilar a don Santiago Vidaurri. ¿Okay? A Santiago Vidaurri lo obligan a ser fusilado sin zapatos por Porfirio Díaz, ¿okay?, y de espaldas como traidor, y ordena a Porfirio Díaz que mientras lo mataban, que lo último que escuchara en este mundo fuera una canción que Vicente Riva Palacio había compuesto, que se llamaba Los Cangrejos. Cangrejos al compás, marchemos para atrás, sí, que estaba dedicada al Partido Conservador. Entonces, esta canción de Los Cangrejos, que pueden encontrar en internet con la tonada, no solamente con la letra, no con la tonada, ¿okay?, es la canción que empezó a tocar la banda de Porfirio Díaz, mientras el pelotón decía: preparen, apunten, fuego. Y Santiago Vidaurri termina sus días fusilado de espaldas, como traidor a la patria, en la plazoleta de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Sus restos fueron llevados a Nuevo León y descansan no en Monterrey, en una capilla que está fuera de Monterrey, cerca de Linares. De hecho, él era de Linares, allá en Nuevo León, ¿okay?, y en una especie de capilla muy olvidada, ahí está Santiago Vidaurri. Y pues solamente decir, pues que aunque sí se portó mal en ese aspecto, pero también tuvo sus momentos buenos, y yo creo que sería bueno, sobre todo para Nuevo León, para Monterrey, hacer un estudio realmente profundo de quién fue Santiago Vidaurri, el enemigo, gobernador de los pocos que se le
enfrentaron a Benito Juárez. Bien o mal, pero se le enfrentó. Perdió el enfrentamiento a fin de cuentas cuando aparentó ganarlo, ¿okay? Pero fue un personaje verdaderamente de antología, un personaje de esos que ya no hay. Y con esto termino lo que es de Santiago Vidaurri. ¿Qué pasa con Juárez? Juárez entonces, ya una vez que Santiago Vidaurri se expatria, vuelvo al 64, Juárez entra a Monterrey. Ahora sí, la cosa cambia. Es bien recibido, digo, no así con, viva Juárez, no, pero ya la ciudad tiene vida, la ciudad tiene vida. El alcalde de Monterrey le dice que, pues, que no tema, que estaba bajo el régimen de terror, de ahí viene la palabra, ¿no? El régimen de terror de Santiago Vidaurri, y que, pues, que no tema, pero que es muy amigo. Y entonces Juárez, ya más tranquilo, pues ya relajado, contento, se establece en Monterrey a partir de marzo de 1864. ¿Okay? Manda a buscar a Margarita y a su familia que estaban en el Saltillo, ¿okay? Y entonces vienen y se vuelven a juntar todos. Margarita ya se le notaba el embarazo, porque estaba embarazada del que sería el último hijo de Benito Juárez, ¿okay? Y también llega su hija Manuela, con todos sus hermanitos. Manuela era casada con Pedro Santacilia, que también ya se le notaba el embarazo, porque casualmente Juárez va a ser casi al mismo tiempo papá y abuelo. Papá por última vez y abuelo por primera, ¿sí? Porque tanto el hijo de Margarita, el último chico que va a ser varón, y el nieto de Manuela, y el hijo de Manuela con Pedro Santacilia, van a nacer en Monterrey. Ahí van a nacer. O sea, ahí van a estar. Y ahí va a estar en Monterrey cuando se entera, ya por las noticias que le mandan sus partidarios en México, que Maximiliano había llegado a México, ahí en Monterrey. Estaban cenando cuando llega el soldado, ¿okay? Y con el parte del cronista que decía con puntos y comas cómo había llegado Maximiliano. Y entonces Juárez agarra la carta, allá mismo en la mesa, ¿okay? Estaba cenando con Prieto, estaba cenando con Iglesias, con Lerdo, con Margarita, ¿okay? Pero dicen que pocas veces estaba un poco nervioso y se la da a Lerdo, perdón, a Prieto. Según Prieto, creo que es el que escribe esto, y que le dice: Guillermo, por favor, léela en voz alta. Yo no quiero leerla. Quiero saber cómo fue recibido ese hombre en la Ciudad de México. Lerdo se pone sus lentes, abre la carta, ¿okay? Y lee. No voy a narrar aquí todo lo que pasó, pero va narrando cómo entran Maximiliano y Carlota. Lluvia de flores, la gente elegante, la emperatriz radiante, hermosa, dando besos por todos lados. Maximiliano, el pueblo entero de la Ciudad de México estaba enloquecido, fiestas, lluvia de flores, etc. ¿Okay? Pero lo interesante es que al final el cronista le dice a don Benito Juárez: es muy penoso lo que le voy a decir, señor, en la carta, pero cumplo con mi deber de informarle que la Ciudad de México se ha entregado al emperador. Juárez baja la cabeza y cae en un estado de depresión por unos días. ¿Cómo era que había llegado Maximiliano? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? Eso lo veremos ya la próxima semana. Muchas gracias a todos, ¿okay? Saludos de nuevo a todo el mundo, ¿okay? Y me da muchísimo gusto estar con ustedes y que tengan un muy, pero muy buen fin de semana. Hasta la próxima.